Mi nombre es Diana Rojas, estudiante del curso de Economía. Pertenezco a la sección FP28. Mi profesor es el docente Wilfredo Basilio Alarcón y a continuación voy a presentar la tarea número 7, correspondiente a políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Las políticas económicas es el conjunto de directrices del Estado para regular y orientar el proceso económico del país. Asimismo, pretende también crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y regional. La política económica busca cumplir con los 5 objetivos macroeconómicos que desea alcanzar toda economía. Crecimiento económico sostenido, que implica mantener un crecimiento a largo plazo. Nivel estable de precios, que significa mantener la inflación en los niveles meta. El pleno empleo, que busca contribuir a una mayor absorción de la fuerza laboral. La distribución equitativa de ingresos, que implica reducir la desigualdad económica y la pobreza. Y por último, el balance externo, que significa evitar problemas de la balanza de pagos. Estas políticas también buscan atenuar los ciclos económicos con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos que se generan sobre la demanda interna o el sector externo. Y se subdivide en política fiscal y política monetaria. La política fiscal es el conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento. Del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos. El organismo ejecutor de la política fiscal es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. La misión del MEF es diseñar, proponer, ejecutar y evaluar con eficiencia y transparencia la política económica y financiera nacional a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido como condición básica para el desarrollo inclusivo, armónico y descentralizado del país. Los instrumentos de la política fiscal son el gasto público y la recaudación de impuestos que buscan influir en la economía. El gasto público corresponde al sector público, como su mismo nombre lo describe, y se emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir en los niveles de consumo, que es la inversión y el empleo. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Estos impuestos se clasifican en impuesto directo, que es aquel que se grava directamente la riqueza, propiedad o renta, por ejemplo, el impuesto a la renta, y el impuesto indirecto, que es aquel que se grava el consumo de bienes y servicios. Un ejemplo claro es el impuesto general a las ventas, que es el IGB. Siempre que vamos a hacer una compra se nos carga este tipo de impuestos. Bueno, existen 2 tipos de políticas fiscal. La política fiscal expansiva, que busca reactivar la economía mediante el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos. Sin embargo, puede generar una inflación inaceptable, incrementar el déficit fiscal y consecuentemente el incremento de la deuda pública. Mientras la política fiscal contractiva busca controlar la inflación, que se genera por incrementos a ritmos acelerados de la demanda agregada, reduciendo el gasto público y subiendo los impuestos. Sin embargo, puede desincentivar a la inversión y al consumo, llevar a la recesión económica con el consecuente incremento del desempleo. Política monetaria. La política monetaria usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Las autoridades monetarias toman decisiones referidas al mercado del dinero que modifican la cantidad del dinero o la tasa de interés. Los principales objetivos de la política monetaria son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y el logro del pleno empleo. La política monetaria son acciones del Banco Central de Reserva cuyo fin es preservar la estabilidad monetaria.
¿Cuáles son los instrumentos de la política monetaria? El Banco Central de Reserva, en su afán de cumplir con los objetivos planteados, usa los siguientes instrumentos. La tasa de interés de referencia o tasa de interés básica es la tasa fijada por el BCR con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias, la cual tiene efecto sobre las tasas de interés ofrecidas al público. La tasa de encaje es la proporción de depósitos sujetos a encaje que los bancos deben tener como reserva en su caja con la finalidad de atender retiros improvistos de depósitos. También deben estar en el Banco Central de Reserva del Perú. Y las operaciones de mercado abierto, que son operaciones del banco que consiste en la compra y venta de activos que puede ser divisas, títulos de deuda pública y en general valores con tipos de renta fija. Igual en las políticas monetarias existen dos tipos que son expansivas y contractivas. Las expansivas tienen por objetivo la reactivación económica, incentivar la inversión y el consumo y contribuir al logro del pleno empleo. Para ello los instrumentos son la reducción del encaje, la reducción de la tasa de interés de referencia y el incremento de la masa monetaria mediante operaciones de mercado abierto. Sin embargo, puede generar una inflación e inclusive llevar a la economía a una hiperinflación. La política monetaria contractiva tiene por objetivo controlar la inflación. Para ello, los instrumentos son el incremento del encaje bancario, el incremento de la tasa de interés de referencia y la reducción de la masa monetaria mediante operaciones de mercado abierto. Sin embargo, puede desincentivar a la inversión y al consumo, llevar a la recesión económica con el consecuente incremento del desempleo. Eso es todo. Muchas gracias por su interés.